Buenas tardes, jóvenes, con todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenas tardes, profesor, si se lo escucha. Ok, muy amable, listo. Entonces, vamos a continuar, ¿no? La clase que quedó el día de ayer. Estábamos revisando sobre las aplicaciones de la electrónica de potencia, específicamente a través de los conversores estáticos de energía, las aplicaciones que tiene en las diferentes áreas, ¿no? Habíamos hablado del área industrial, del área de transporte, del área de la energía eléctrica y estábamos en la parte dentro del grupo de otras aplicaciones, ¿no? Habíamos empezado a hablar de los UPS, ¿sí? Eh, y también tenemos aplicaciones en otras como serían las aplicaciones militares, submarinos, tanques, artillería, aplicaciones en astronomía, para que tengan una idea, ¿no? Los posicionadores de los telescopios, esos telescopios grandes que se tienen, bueno, aquí no lo tenemos, eh, se utiliza, ¿no? La parte de la electrónica de potencia para controlar los motores que mueven a toda esa estructura. Lo que sí tenemos es la parte de la resonancia magnética nuclear, ¿no? Las famosas tomografías que en medicina son muy utilizadas, ¿ya? Entonces, ahí también aplicamos la electrónica de potencia, ¿ya? Eso para concluir lo que estábamos viendo el día de ayer, la clase anterior, ¿sí? Respecto a las aplicaciones. Entonces, ahora sí vamos a, ¿qué sería? Especificar un poquito más sobre un ejemplo de cada una de estas aplicaciones, las más comunes, ¿no? Por cada área. Vamos viendo aplicaciones en autos eléctricos. ¿Ya? En los famosos autos eléctricos existen dos configuraciones, la configuración en paralelo y la configuración en serie. Ya vamos a ver por qué se llama paralelo o por qué serie. ¿Ya? Vamos viendo la gráfica, el esquema de la izquierda. Configuración en paralelo. ¿Qué es lo que está en paralelo? ¿Ya? Aquí lo que está en paralelo, lo que mueve al vehículo va a ser la transmisión, ¿no es cierto? ¿Cuál es la transmisión aquí? Es este de aquí. Esto es lo importante. Todo lo que tiene un vehículo, sí, el motor, sea combustión, lo que sea, el fundamento principal es que mueva a esta parte de la transmisión, gire las ruedas y el vehículo avance. Todo está enfocado hacia acá, ¿ya? Entonces la transmisión es la parte mecánica que le da el movimiento al vehículo. Ahora, aquí, ¿qué es lo que está conectado? Está conectado el motor eléctrico y el motor de combustión, y por eso se llama paralelo, ¿no? Porque los dos están conectados al mismo punto, ¿ya? ¿Alguien quiere ingresar? Ok, listo. Podemos verlo también para si es que no está tan claro esta parte de por qué es en paralelo. Es como si tuviéramos dos fuentes, ¿no? Esta es la carga, la transmisión es la carga, ¿ya? Y tenemos una fuente que está conectado a esa carga y otra fuente que está conectado a la misma carga. Ya estaríamos hablando de dos fuentes en paralelo, ¿sí? Como si cogiéramos dos baterías de carro y las pusiéramos en paralelo a una carga. Vamos esquematizando un poquito esto. De pronto hay confusión, ¿no? Porque dicen, no, pero si el uno está al lado del otro, eso es serie. No, no, vamos a verle cómo es. El motor eléctrico podemos decir que es una batería, es un generador, ¿no? De fuerza, veámoslo así. Es una fuente que me genera energía, ¿ya? Digamos que lo voy a hacer, a simular a un circuito eléctrico, como si fuera una batería con su polaridad, ¿ya? El motor de combustión también es otra fuente de energía, ¿ya?
positivo, subhornera, negativo, subhornera. ¿Ya? Y la transmisión del vehículo, digamos que es un foco. Ya, es la carga, ¿no? Lo que yo voy a alimentar. Entonces, ¿qué es lo que hago si yo conecto? Conecto esto, conecto al foco, cierro el circuito y se prende, ¿no es cierto? Y si a este de aquí le conecto también acá, no pasa nada. O sea, estoy poniendo dos baterías en paralelo. Lo que va a pasar es que este foco va a durarme más tiempo en estar prendido. ¿Sí? Con una batería va a durar un tiempo, con las dos baterías va a durar un tiempo mayor. ¿Sí? Entonces, por esta distribución que tenemos aquí, es que se le conoce como configuración en paralelo. ¿Ya? Si hay alguna pregunta, me la hacen nomás, por favor. Si algo no está quedando claro, ¿ya? Listo, vamos viendo en esta configuración qué es lo que tenemos. Lo principal aquí, ¿qué podemos ver? Es un solo eje, ¿no es cierto? Este eje de aquí que atraviesa es un solo eje mecánico. Lo que significa, ¿qué significa eso? Que el motor de combustión debe tener la potencia por sí solo para mover el vehículo. ¿Ya? Y de la misma manera, el motor eléctrico debe tener una potencia similar para mover al vehículo. O sea, tanto el motor de combustión es potente como el motor eléctrico también es potente. ¿Cómo funciona esto? Si tengo mis baterías cargadas, ¿ya? Existe el convertidor, y aquí tenemos el convertidor de DC, porque los motores que utilizamos en los autos eléctricos son motores de inducción, son motores que funcionan con energía, con voltaje alterno, voltaje y corriente alterna, ¿ya? Entonces necesitamos transformar un voltaje DC que me da las baterías a un voltaje alterno, ¿ya? Por lo general trifásico, ¿sí? Entonces tenemos el convertidor. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos las baterías con carga, a través del convertidor, nosotros alimentamos al motor eléctrico y el motor eléctrico mueve al vehículo. ¿Ya? Entonces, el vehículo eléctrico está funcionando utilizando la electricidad. Pero, ¿qué pasa cuando ya se me descargan las baterías? Cuando se me descargan las baterías, ya no tengo la energía para poder mover al vehículo. Entonces, ¿qué hace? Este de aquí deja de mover al vehículo. El que mueve al vehículo es el motor de combustión, ¿sí? Ahí ya se prende el motor de combustión. Ahora es el motor el que le mueve al vehículo. Y al estar conectado en el mismo eje, el motor de combustión mueve al vehículo, pero también está moviendo al motor eléctrico, que en este caso está funcionando como generador, ¿ya? Y puede cargar la batería en ciertos casos, ¿sí? Entonces, mire, así es como va conmutando la operación, ¿no? Aquí tenemos motor de combustión, el motor eléctrico y la transmisión. Ejemplo de estos, el famoso trolebús, ¿no? De la ciudad de Quito. Lo primero que pusieron al servicio público, el trolebús, ¿ya? Cuando se le ve con las dos antenas ahí conectadas a las líneas de voltaje, está funcionando con los motores eléctricos. Pero habían ocasiones en las que el operador del trolebús bajaba esas perchas, no son perchas, bueno, esas antenas, digámoslo así, se desconectaba la parte eléctrica y él prendía el motor, un motor a diésel, y con el motor empezaba a circular. Entonces es un vehículo que tiene dos motores, ¿ya? Uno de combustión y uno eléctrico, y cada uno es capaz de por sí solo moverle al vehículo completo, ¿ya?
Esa es la una configuración. Vamos viendo la otra configuración. Esta configuración, el principio es el mismo, ¿no es cierto? Lo que necesitamos nosotros mover es la transmisión. Esto que estoy colocando acá en color rojo. Ese es el objetivo, mover el vehículo. Ahora, ¿qué estamos viendo? Que solamente la transmisión está conectado a un equipo que es el motor eléctrico. Ahora, solamente este motor eléctrico es el que mueve al vehículo. ¿Ya? Solo este motor eléctrico es el que mueve al vehículo, nadie más. Ustedes van a decir, aquí está un motor de combustión. ¿Sí? Aquí aparece un motor de combustión, pero vamos viendo qué es lo que está haciendo este motor de combustión. Este motor de combustión, ¿ya? Está conectado a un generador. Este generador tiene un convertidor, ¿sí? Se genera en alterna, pero le transforma a continua, y este generador de aquí me está cargando las baterías. O sea, profe, es como una configuración de dos tiempos. O sea que está funcionando primero el motor eléctrico y no está funcionando acá el motor de combustión, que En a el, la hora de... en el caso de acá de la izquierda, sí. ¿Sí? En el caso de la izquierda, en la configuración en paralelo, sucede lo que usted menciona. ¿Sí? O funciona el uno o funciona el otro. ¿Sí? Usted alterna, ¿no? Entre funcionar con el motor eléctrico o funcionar con el motor de combustión. Los dos tienen la misma capacidad para mover al vehículo, para ir a 220 kilómetros por hora. O sea, los dos motores le van a brindar las mismas prestaciones. ¿Ya? Pero funciona el uno o funciona el otro. En este caso de acá ya no le mueve el motor de combustión al vehículo. Lo único que le mueve al motor, perdón, lo único que le mueve al vehículo es el motor eléctrico. Porque es lo único que está conectado, miren. Esto de aquí, estas tres líneas, son los conductores eléctricos, no es parte mecánica. Estas dos son conexiones eléctricas. Estas tres son conexiones eléctricas, ¿sí? Todo lo que esté en amarillo es eléctrico, ¿ya? Lo que está acá le vamos a cambiar de color. Voy a ponerle en color negro. Esto de aquí es un acople mecánico, ¿sí? Y acá está el acople mecánico, ¿ya? En cambio acá, en el de la izquierda, el acople mecánico, el motor eléctrico se acopla al vehículo, a la transmisión, y el motor de combustión también está acoplado a través del mismo eje, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso es que aquí puedo ocupar el motor eléctrico o puedo ocupar el motor de combustión. Pero acá lo único que está conectado mecánicamente a la transmisión es el motor eléctrico. El motor de combustión, lo único que estoy ocupándole es para cargar las baterías. Entonces, ¿qué tiene de diferente con el otro? Que este motor de combustión ya no necesita ser de grandes prestaciones, ya no necesita ser de gran potencia para mover al vehículo, porque no está conectado a la transmisión. Este lo único que está conectado es a un generador eléctrico que me sirve para cargar las baterías, nada más. ¿Sí? Entonces, ¿le cargo combustible? Sí. ¿Tengo un motor de combustión? Sí. Pero con este motor yo no muevo el carro. Con este motor lo único que hago es cargar las baterías. Y todo el tiempo mi vehículo funciona con el motor eléctrico, utilizando la energía de las baterías. ¿Sí? No sé si... Ingeniero, ese sistema tal vez, no sé, porque queda claro que el motor de combustión simplemente, el trabajo de él es abastecer las baterías, el generador, para que mediante ese mecanismo mecánico, la corriente alterna se convierte en corriente directa y va a alimentar a las baterías. Ya, Ujú. eso está claro.
Ya, pero este sistema de acá, no se desconozco, ¿no? Es utilizado por los trenes eléctricos, esos trenes de gran velocidad, ¿no? No, esto es solamente para vehículos, para los autos eléctricos, ¿no? Los El auto trenes, eléctrico. los trenes es otra historia, ¿no? Cuando se refiere aquí a autos eléctricos son los autos que nosotros vemos, ¿no? Los pequeños o a lo mucho el trolebús. El trolebús tiene esta configuración. El trolebús tiene la configuración de acá de la izquierda, la configuración en paralelo. Y este es el caso del trole, Ah, ya, me imagino. ¿ya? Este es el caso del trole. De pronto, también este es el caso de los vehículos híbridos, ¿no? Como los conocemos comercialmente. ¿Y por qué? Porque el híbrido, claro que también tiene el motor de combustión. Si usted quiere, le maneja utilizando el motor de combustión o de no, el motor eléctrico. ¿Ya? Los que serían más amigables al medio ambiente, los completamente eléctricos, serían los de la configuración serie, el gráfico de la derecha. Ese sería un vehículo ya un poco más eléctrico que de combustión. ¿Sí? Por lo que acabamos de decir, ¿no? Tengo un motor, sí, pero este motor solamente me sirve para generar energía eléctrica y cargar mis baterías, cargar mi banco de baterías. Pero el vehículo como tal únicamente se mueve utilizando un motor eléctrico. ¿Ya? Estas dos configuraciones son las que han originado todos los vehículos que nosotros estamos viendo, que hoy en día ya se están comercializando, ¿no? Bueno, a nosotros todavía nos falta mucho tiempo para igualarnos a los países del primer mundo en cuestión de la utilización de vehículos eléctricos, ¿ya? Entonces, esas son las configuraciones para la implementación de los vehículos eléctricos. Vamos viendo qué nos dice por acá. Dice configuración en paralelo, no estamos hablando solamente de esta. Dice un motor a combustión acoplado a un motor eléctrico, ¿sí? Entonces, efectivamente, aquí está el motor de combustión. Está acoplado al motor eléctrico y este acoplado a la transmisión. ¿Ya? Es lo que dice aquí. Las baterías se utilizan para almacenar energía. Sí, aquí están las baterías, almacenan energía. Cuando es necesario, el motor a combustión, ¿sí?, le entrega energía al eje mecánico. O sea, cuando le utilizamos, cuando prendemos el motor de combustión, ¿sí?, dice que le entrega energía al eje mecánico y al motor eléctrico. O sea, prendemos el motor de combustión, empieza a girar el eje, ¿no es cierto?, y a transmitir el movimiento, pero también mueve al motor eléctrico, dice, ¿sí? Mueve el eje mecánico y también mueve al motor eléctrico, ¿ya? Quien opera como generador cargando la batería. Entonces, como ahorita el motor de combustión está girando y está acoplado al motor, ahora el motor se transforma en generador, ¿ya? Y va cargando las baterías. Cuando ya están cargadas las baterías, se apaga el motor de combustión y solamente gira el motor eléctrico, gira la transmisión y funciona solamente con motor eléctrico. ¿Ya? ¿Qué más dice? Cuando el vehículo frena, el motor eléctrico se transforma en generador y devuelve la energía cinética del frenado a la batería. ¿Sí? Eso es interesante, ¿no? Un motor eléctrico está funcionando, opera, ustedes saben, trata de operar a valores nominales o al valor que ustedes le estén controlando, pero cuando ustedes frenan la carga, ya esa energía, ¿sí?, está regresando al sistema eléctrico para
convirtiéndose, mejor dicho, en generador. ¿Ya? Entonces, cuando el vehículo frena, el motor eléctrico se transforma en generador y devuelve la energía cinética del frenado a la batería, economizando aún más el combustible. ¿Ya? El motor a combustión opera cuando el nivel de la batería baja y genera electricidad que la entrega a la batería. ¿Ya? Y continúa el ciclo, ¿no es cierto? Entonces partimos desde que están las baterías cargadas. ¿Ya? Tengo las baterías cargadas, entonces funciona el motor eléctrico, es el que gira el eje y es el que permite el movimiento de la transmisión. Cuando el nivel de las baterías disminuye, entonces se apaga el motor eléctrico, se prende el motor de combustión y ahora el que gira el eje es el motor de combustión. Pero como están conectados en un mismo eje, el momento que el motor de combustión se mueve, también le hace mover al motor eléctrico y le transforma de motor, le transforma en generador. Y este generador empieza a cargar las baterías. Se eleva nuevamente el nivel de las baterías. Cuando ya tiene la energía suficiente, hace lo contrario. Apaga el motor de combustión y empieza a utilizarse el motor eléctrico. ¿Ya? El funcionamiento cíclico. Aquí en la siguiente vamos a ver la descripción de la configuración serie. ¿Ya? ¿Qué pasa con la configuración serie? Dice, ¿qué tiene? Un motor a combustión acoplado a un generador eléctrico. Y aquí tenemos el motor de combustión y aquí tenemos el generador eléctrico. ¿Ya? Tiene las baterías para almacenar la energía, sí, aquí están las baterías. Y tiene un motor eléctrico para la tracción, ¿sí? Este motor, que es el único que está acoplado a la transmisión y es el único que permite el movimiento del vehículo. ¿Ya? Esos son los componentes de esta configuración serie. Vamos viendo. El motor a combustión opera a una velocidad fija, óptima de eficiencia. A este no tiene que estarle acelerando ni nada. El motor de combustión usted lo prende y opera a una velocidad fija. ¿Por qué? Porque este motor no está moviendo al vehículo. Este motor solamente mueve un generador y carga las baterías. ¿Ya? El motor eléctrico opera en todo el rango de velocidades, ya que es más eficiente que el motor de combustión. ¿Ya? Todo el tiempo está utilizando este motor, lo que le hace al vehículo mucho más eficiente. ¿Sí? Esa parte es, hagamos un pequeño paréntesis en cuanto a la eficiencia, ¿no? ¿Por qué el motor eléctrico es más eficiente que el motor de combustión? ¿Quién me dice? Sí, pues se puede repetir la pregunta que ¿Por qué se un cortó. motor eléctrico es más eficiente que un motor de combustión? ¿Quién me dice? No sé si estará bien la respuesta, pero le voy a intentar responder de una manera efectiva. Ya, el motor haciendo referencia al motor de combustión, tiene ciclos, ¿no? Tiene lo que Ya. ya sabemos, ¿no? Admisión, compresión y escape. Ese ciclo ya es moroso y necesita como que se llama un torque fuerte como para que pueda rendir eficientemente. A cambio, como que se llama el eléctrico, no. El eléctrico es un golpe seco, ¡fum! Y arrancó como tipo motor de arranque. Por eso que el motor de combustión, él se enciende mediante un motor eléctrico. ¿Cuál es? El motor de arranque. Por eso que el motor de arranque es fuerte para poder encender el motor de combustión. Esa es la conclusión, profe, que yo creo que, ya que el motor eléctrico es eficiente por el golpe que tiene, la fuerza que tiene de arranque.
Ok, sí, esa partecita es la principal, lo que acaba de decir, ¿sí? El motor eléctrico, el motor eléctrico no está viendo nada. El motor eléctrico cuando usted le conecta, no le interesa saber si está con carga, sin carga, está conectado a una bomba o unas hélices, a un... No le interesa nada. El motor eléctrico coge y tiende a ir a parámetros nominales. Vence todo lo que tenga. Basta con que le conecte a la electricidad y el motor se esfuerza por llegar a valores nominales, por trabajar según el diseño que se le dio. ¿Qué pasa con un motor de combustión? De entrada, el motor de combustión depende de muchas variables, ¿sí? De la calidad del combustible, de la mezcla combustible-oxígeno y la chispa, de la chispa, de la carga, ¿no? O sea, si usted o sea, quiere arrancarle de manera forzada, no puede, ¿sí? Entonces, eso no lo hace tan eficiente, ¿ya? Por Sí, el ejemplo, ciclo de encendido que le comentaba, profesor. claro, exactamente. Por ejemplo, mover un vehículo súper pesado, moverle al motor le cuesta, ¿sí? Imagínese que usted prendió, ¿no? Está parqueado. Usted prendió el carro, está en neutro, ¿no? Lo prende al motor, todo está lindo. Embraga, mete primera y ahí recién está anclándole todo el peso, toda la masa del vehículo le está anclando al motor para que lo mueva. En vehículos normales, lo que vemos nosotros circular por nuestras vías, eso no es problema para el motor, ¿ya? Porque relativamente son cargas pequeñas. Vámonos al plano industrial. Vámonos a una aplicación minera, donde hay volquetas gigantescas cargadas de material pétreo. Toneladas y toneladas de peso que el motor tendría que vencer para que empiece a moverse. Ahí es donde que el motor empieza ya a toser, diciéndolo así de términos medios criollos, el motor empieza a toser, ¿no? No sé si han visto, los carros nuevos son bastante veloces, ¿no? Son veloces, nadie discute, son rápidos en ese sentido. Pero Pero en plan. llénele de pasajeros. Llénele de pasajeros. Y ahí va a notar la diferencia, ¿sí? Yo alguna vez con carro casi 0 kilómetros, los Suzukis, ¿no? Los Suzukis, los Jeeps, esos pequeñitos de 2 puertas nada más, pero estaba casi nuevo, ¿no? Me tocó hacer un viaje de aquí a Quito. Iba solo por motivos de trabajo, perfecto. Una bala, se fue todo lindo. A Santo Domingo subió, chévere. En otro siguiente viaje me tocó ir ya con carro lleno, ¿sí? Íbamos en un grupo de compañeros. Y ahí sí ya no le soportó. Ya a la velocidad que fui la primera vez ya no fue. Ya no podía ir la subida, la Loa Santo Domingo, pero de subida ya le costaba bastante esfuerzo, ¿sí? Mover el vehículo. Entonces miren, el peso, ¿sí? Tiene un efecto sobre el rendimiento del motor, ¿ya? Pero en cambio el motor eléctrico no. Como les digo, puede estar en vacío, puede estar con carga, con cualquier tipo de carga. El motor no está viendo eso. El motor, cuando le conecta la electricidad, lo que tiende es a girar a valores nominales. O al valor que usted le esté controlando, no si usted tiene el control de velocidad, ¿ya? Sin importarle nada. Esa es la diferencia. Y por eso es que el motor eléctrico es mucho más eficiente que el motor de combustión. ¿Ya? Ustedes van a decir, si ya sabían que el motor eléctrico es más eficiente, ¿por qué entonces venimos años y años utilizando el de combustión? Ya sabemos, ¿no? El famoso monopolio, la parte del petróleo. Hay muchas economías, sobre todo de los países del primer mundo, que se sostienen, ¿no? A través de la venta de petróleo y sus derivados. Entonces,
decir no desde la década, yo que sé, de los 40 o más atrás, decir vamos a hacer motores eléctricos, imagínense, esos países no se hubieran desarrollado como están desarrollados, ¿no? Porque no hubieran tenido el poder económico para lograrlo, ¿sí? Poder económico que lo obtuvieron a través del negocio del petróleo, y hasta ahora sigue siendo un negocio el petróleo, ¿no? Alternativas existieron, no es que ahora es la novedad, ¿no? No sé si han visto reportajes en el internet respecto a la industria automotriz. Ya existían los vehículos eléctricos hace años mismo. Sin embargo, no prosperó, no porque sea una mala idea, no porque no sean eficientes, sino porque no conviene a los intereses de los gobiernos, ¿no? De ciertos países. Entonces, esa es la razón. Pero técnicamente, tecnológicamente, son mucho más eficientes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, inquietud respecto a esta parte? Miren, aquí están los famosos convertidores. Aquí, en este convertidor DC-AC, aquí adentro están la electrónica de potencia, que es lo que vamos a aprender en esta asignatura. Aquí está utilizándose los dos convertidores, uno de AC a DC para cargar baterías y el otro de DC a AC para hacer funcionar el motor. Miren, aquí estamos ocupando dos. Estos son los convertidores que se utilizan en estas aplicaciones, y estos convertidores son elaborados con la electrónica de potencia. Ya, para que vean la importancia. Dígame. Un alternador se lo puede denominar como un motor, pero yo tengo claro que es un convertidor, por lo que la corriente directa la convierte en alterna, pero se lo puede denominar como un motor. A ver, esa partecita no le entendí. Está hablando del alternador, ¿no es cierto? El alternador es un generador. Un generador. Es un generador, ¿ya? Vamos viendo. Si me habla del vehículo, ¿no es cierto? Digamos Sí, que, ya, digamos que este es el... A ver, dibujémoslo en circulito. Ya, este es el alternador. ¿Ya? Ya. Este alternador, si ustedes le han visto, por lo general siempre está unido a través de una banda con la parte móvil del motor. Dejémosle así abierto, ¿ya? Con alguna parte... montón de cosas se están uniendo a través de una banda, pero... Con apoyo al ventilador. Ya, con todo eso, ya, dibujémosle aquí bueno, feísimo, pero bueno, el ventilador. Ahí está el ventilador. Ya. Entonces, el motor de combustión le está haciendo girar al alternador. Este alternador, aunque ustedes no lo crean, este generador o alternador me da un voltaje alterno. ¿Ya? Pero aquí mismo en el alternador están colocados unos diodos rectificadores. Le voy a simular solamente así en un cuadrado. Sí, pasa por unos diodos y la salida lo que me da son pulsos de voltajes positivos. Y estos pulsos de voltaje son los que me están cargando a la batería constantemente. Porque eso es lo que es el alternador, ¿no? El alternador me está cargando a la batería. Y el vehículo está consumiendo, toda la parte eléctrica consume de la batería. Y todo lo que sea eléctrico, si usted prendió las luces, está ocupando la batería. Si usted prende el cigarrillo, si prende si le arranca, está consumiendo de la batería. ¿Sí? Si escucha música, está consumiendo de la batería. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que le mantiene cargada la batería? El alternador. Pero ojo, el alternador, ¿sí?, genera un voltaje alterno. Que tenemos los semiconductores, como el diodo, para rectificar, es otra cosa, ¿no? Y utilizamos para cargar una batería. ¿Ya? Si hiciéramos al revés, utilizarle como motor, no se me había ocurrido, pero en todo caso no debería ser desde acá, ¿no? Porque la parte de C no es que usted puede hacer el inverso. Entonces ahí tendría que eliminar la parte de rectificadores que usted tiene, ¿ya?
y de pronto conectarle la energía alterna. Si yo le coloco la energía alterna a este alternador, le podría hacer girar como motor. Ya, si es que existe la posibilidad, no estoy especulando nada más, pero sí sería importante eliminar esta parte de rectificación, porque esto no le permitiría utilizarle nuevamente. ¿Ya? Ingeniero, ¿sabe por qué le hago la pregunta? Porque ahora nomás, incluso para mañana, creo que tengo una exposición de motores, salen un sinnúmero de motores de DC y ahí dice que hay motores, ese es el beneficio que tiene los motores de corrientes directas, que se los pueden Ya. aprovechar como generadores. Y acabo de decir usted que el alternador es un generador, o sea, yo más o menos voy encajando que lo puedo denominar como un motor. Ya, pero ojo, ojo. Ahí esa partecita no me aclaró. Ese alternador, como le indiqué, me está generando un voltaje alterno, ¿ya? No es un generador de DC. Este es un generador AC. Yo sé que está dentro del carro. Y usted me puede decir, no, pero es que en el carro lo único que tenemos es la batería, es voltaje DC. Yo lo sé. Pero este aparatito, esta máquina de aquí, realmente es AC. ¿Ya? Este alternador que usted dice es AC y debe ser tratado como AC. Ahora, el otro tipo de motor del que usted hace referencia son los motores DC, ¿ya? Ese motor DC tiene otras características, ¿ya? Al motor DC, para variarle la velocidad, solamente varíele el voltaje. ¿Sí? Si usted le varía el voltaje, le varía la velocidad. Con un AC usted no puede hacer eso. Con el AC No, usted no puede variar, o sea, es de 110, el motor es de 220, ¿no es cierto? Digamos que el motor es de claro. 220 y dice, está yendo muy rápido, le voy a bajar la velocidad, entonces le conecto a 110. No va por ahí el asunto. No controlo No, velocidad variando el voltaje, pero en un motor DC sí. En un motor DC, mientras más voltaje le ponga, más veloz, más rápido va, ¿ya? también por del embobinado también. Y también lo que usted dice, ¿no? Al motor lo puedo convertir en generador y al generador en motor. ¿Ya? Entonces, si le coloco voltaje, le hago funcionar como motor, pero si lo giro en las borneras, empieza a generarme el voltaje. Al DC sí puedo hacerle eso. Al AC no. Ya son características diferentes. Eso ya ustedes lo van a ver más en máquinas eléctricas, ¿no? Ahí tienen que ver la parte de funcionamiento de este tipo de máquinas. No es lo mismo. El DC es Ah, ya. facilito. Controlar el DC es más fácil. Por eso es que toda la parte de la robótica, como hablábamos al inicio en las aplicaciones industriales, ¿no? En los brazos robóticos, la gran mayoría utiliza motores DC, porque es mucho más fácil de controlar, pero no maneja potencias grandes. En cambio, los de AC sí manejan potencias grandes. Por eso es que se utiliza en cambio en los vehículos. En los vehículos no utilizamos motores DC, sino motores AC, mire, como estamos viendo aquí en la diapositiva. ¿Ya? Porque me da más potencia, es por cosas de potencia. No sé si ustedes han visto los famosos dínamos, ¿no? Antes en las bicicletas, pero en las bicicletas de la época de mi abuelito, porque mi abuelito sí tenía de esas, había un dínamo que se pegaba a la llanta, ¿no? La llanta iba girando, iba moviendo y con ese dínamo iba generando electricidad y se conectaba a un foquito que tenían en la parte frontal, ¿sí? Eso es de DC, ¿ya? Le gira y le genera DC, ¿ya? O si pone al revés, si le pone DC, en cambio lo utiliza como motor, ¿ya? En eso sí, en la parte DC es completamente diferente el funcionamiento de la parte AC. Listo, parece que ya se nos acabó la hora. Entonces, ¿qué venía? Bueno, aquí hacemos una aclaración un poquito más de los autos eléctricos. Eso lo haríamos la siguiente clase. Vamos a la asistencia, por favor. Me ayuda con la asistencia. Vamos con Arboleda Ángel. Arboleda Ángel, ¿no? Ávila Shuni Mayerly.
Presente, ingeniero. Gracias. Bone Pedro. Bone Pedro, ¿no? Calva Pamela Carolina. Presente, ingeniero. Gracias. Ingeniero, bueno, estoy aquí, prof. ¿Cuál? No me cogí el taxi. ¿Quién? Bone. Ah, Bone. Bone Ok, Macías Pérez. ya listo. Sí. Camacho Delgado Alexis. Presente, ingeniero. Gracias. Casares Samuel. Presente, ingeniero, presente. Gracias. Espinosa Karen Katiuska. Presente, ingeniero. Gracias. Guevara Dayeisi Joana. Guevara Montaño Dayeisi Joana. No. Gijón Ronald Steven. Presente, ingeniero. Gracias. Plaza Carlos Andrés. Plaza Salmón Carlos Andrés. No. Quiñones Galo Fabricio. Presente, profesor. Gracias. Salazar Luis Fernando. Presente, ingeniero. Ok, listo. La asistencia, ¿no? Listo, jóvenes. Entonces, Ingeniero, dígame. Plaza sí está. Lo que pasa es que él está en un lugar peligroso y no puede abrir el micrófono por el Ah, ya. teléfono. Ok, listo. Gracias por avisarme. Sí, por favor me ayudan. Si es que yo no les tengo aquí en vista a todos, ¿no? Pero ustedes sí, de pronto ustedes están más pendientes de los chats. Entonces, si hay algún compañero que se comunica o que sí estuvo, me ayudan para colocar en la asistencia y no perjudicarles, ¿sí? Gracias por el Profesor, aviso. buenas tardes. Sí, dígame. Sí me puso mi asistencia, Guevara. Dígame, ¿Dónde está Guevara? No, porque no me contestó. Ya, ahorita sí. Gracias. Ya. Ok, listo, jóvenes. Entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan una buena tarde. Igualmente, profe, gracias. Gracias, ingeniero. Gracias.